Vamos a dar por inaugurado este 52º seminario internacional que tiene como título El plato digital, un análisis interdisciplinario sobre la interseccionalidad de la tecnología, la bioética y la seguridad alimentaria. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha, quien nos acompaña desde el hermano país de México, y es un honor y un privilegio para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital esta presentación. Tiene usted la palabra, maestro. Buenas noches. Estamos ahora exponiendo un tema bastante complicado cuando vemos en la modernidad temas como es el derecho informático, la bioética, el cibergobierno y la seguridad alimentaria. Esto es en el mundo, pero lo planteamos desde México. Desde México una visión sobre este tema, una exposición como plato digital, un análisis interdisciplinario sobre la interseccionalidad de la tecnología, la bioética y la seguridad alimentaria. Si uno solo de estos temas es interesante, el recibir los tres temas a la vez es ver la convergencia de estos temas tan modernos en una situación de seguridad sobre los derechos humanos, sobre la dignidad humana. ¿Cómo nos afectan estos desarrollos tecnológicos y la bioética? ¿Cómo nos protege la bioética y cómo debemos comportarnos conforme a la bioética en el desarrollo de las tecnologías y viéndolo desde la seguridad alimentaria, que es esencial? En realidad, vamos a tocar un tema sobre gobernanzas. Son algunas perspectivas. Una de las perspectivas es la que iniciamos en la clase anterior sobre la gobernabilidad del Internet, sobre la gobernanza del Internet, la gobernanza sobre las nuevas tecnologías, sobre la informática. El siguiente tema es el que se denomina biogobierno. En este tema de biogobierno se trata de cómo se intenta por los gobiernos en las diferentes naciones, en los diferentes países, el someter a grupos poblacionales al dominio de un grupo determinado que se denomina gobernantes. Los gobernantes intentan tener el dominio sobre los grupos humanos y sobre los individuos, en particular en lo individual. Ellos, bajo una creación jurídica que se llama autoridad jurídica, es como ejercen el poder sobre estos seres humanos. Pero esto les permite también realizar muchas actividades para poder someter al ser humano a la voluntad de los gobernantes, a los intereses del gobierno, de la gobernanza. En la inteligencia de reducir a la esclavitud la naturaleza conflictiva y rebelde del ser humano. Es este el interés de todos los gobiernos, el poder gobernar al ser humano de esta forma, pero al tomarlo desde la perspectiva del gobierno no nos es tan simpático a los individuos. Este proyecto busca que es metajurídico. Estamos saliéndonos nada más de la perspectiva jurídica y vamos a abundar sobre una perspectiva un tanto analítica de la cuestión social y realista
de la materialidad de estas cuestiones. Explorar la complejidad de la interrelación entre el derecho informático, la bioética, la seguridad alimentaria en el contexto del cibergobierno en México. Se analizará cómo la tecnología de la información y la comunicación están transformando la gestión de los sistemas alimentarios y los desafíos éticos que surgen en este proceso. Además de examinarán las herramientas legales y regulatorias disponibles para garantizar la seguridad alimentaria y la protección de los datos personales en el ámbito digital. Como objetivos, debemos comprender la influencia del cibergobierno en la gestión de la seguridad alimentaria en México. Yo les recomiendo que lo tomen para sus respectivos países. Analizar los desafíos éticos asociados al uso de las tecnologías de la información en la producción, distribución, consumo de los alimentos. Evaluar el marco legal mexicano en materia de derechos informáticos y bioéticos en la relación con la seguridad alimentaria. Proponer recomendaciones para fortalecer la regulación y garantizar la seguridad alimentaria en la era digital. El desarrollo de estos temas nos van a plantear cuestiones como es el cibergobierno y la seguridad alimentaria. Pues debemos buscar una definición para el cibergobierno, que es precisamente la utilización de los medios informáticos para gobernar al ser humano y a la especie humana. Y el alcance del cibergobierno se extiende no solamente sobre los seres humanos, sino sobre todos los elementos que gobierna el Estado y los estados. Aplicación de las tecnologías, esto facilita, además, en la gestión de la seguridad alimentaria, que es obligación de nuestros gobiernos. Esto les permite ahora, a través de las tecnologías de la información, la rastreabilidad de los alimentos, la huella que se deja en los alimentos, tanto la cuestión de producción como de higiene y la cuestión de la huella de agua en los alimentos y rastrear con esto lo que es el alimento en especial que se va a estar monitoreando. Pueden monitorear cualquier alimento desde la fuente, que es el lugar donde se cultiva, hasta el lugar donde se distribuye. Con un sistema informático de alertas tempranas para cuestiones de higiene. Esto es de salubridad pública. Sí, desde el momento de la producción, los alimentos pueden ser contaminados desde el lugar donde se producen, ya sea por el agua con que se producen, que sea de origen contaminado, los pozos, hasta de agua de que se suministran para el riego de los alimentos y para la alimentación del ganado, para el abrevadero del ganado que consumimos como carne o como vegetales o como productos frutales. El comercio mismo de los alimentos puede dar lugar, lo que es el transporte y la comercialización pueden dar lugar también a la contaminación. En cualquiera de estos elementos de la producción y de la distribución de alimentos podemos encontrar la contaminación, y entonces, si establecemos sistemas informáticos en cada uno de los pasos que se lleva la producción de alimentos y su distribución hasta que llegue a manos del consumidor final, tendríamos una seguridad alimentaria extraordinaria, y pues esto nos daría lugar a tener mejor salud para los seres humanos. Por eso la introducción del sistema informático en el rastreo de los alimentos es algo recomendable desde esta perspectiva de la seguridad alimentaria y la salud pública. Beneficios y desafíos del cibergobierno en la seguridad alimentaria. Sin embargo, la introducción de sistemas informáticos tenemos pues algunos riesgos para la salud pública. El derecho informático y la seguridad alimentaria. Los conceptos del derecho informático y su relevancia en el contexto de la seguridad alimentaria es lo que hemos estado exponiendo hasta ahorita. Protección de datos personales en la gestión de información alimentaria. Imaginemos que alguien intencionalmente trata de contaminar los pozos de agua o bien los lugares de cultivo, ya sea por
por algún tipo de método en el cual se contamine desde la semilla o que se coseche, donde se encuentra un lugar contaminado por alguno de los contaminantes que existen. Tenemos que puede una persona malintencionada contaminar los alimentos dirigidos a un individuo en particular, a un productor en particular, dañando con ello la libre competencia, incluso para afectar los precios en los productos, dañando así a el consumidor final, dañándolo por la contaminación que realizó y dañándolo porque no existe la competencia, y esto tiende al aumento de los precios. La situación aquí es que los gobiernos intervienen para limitar la comercialización de los productos contaminados. Y si tienen un sistema informático para gobernar esto, está gobernando dos situaciones a la vez y hasta tres. En el caso, está gobernando que los alimentos que se distribuyen a la población sean alimentos sanos. Y también está gobernando que la regulación sobre precios en el mercado de los propios alimentos. Y hasta tres, porque está gobernando lo que es la salud pública. Entonces, como vemos, el sistema informático es una herramienta que puede ser utilizada por los gobiernos para regular la sanidad en los alimentos. Sin embargo, pues vemos que nuestros gobiernos están utilizando estos sistemas para gobernar al ser humano. Estos sistemas tienen como finalidad, por ejemplo, en lo que es la situación de explosión demográfica. Están ahora utilizando algunos métodos anticonceptivos para reducir la población. Y estos métodos anticonceptivos se están dando a la población a través de los alimentos. Por eso vemos el pollo, ya no son orgánicos, sino que se les suministra hormona del crecimiento para que crezcan en un tiempo menor. También están genéticamente alterados. Igual la especie bovina, las especies caprinas y muchos otros alimentos están con alteraciones genómicas. Cuando esto sucede, el gobierno sabe que eso tiene en la vida humana un impacto en su biología. De tal forma que al darnos alimentos con conservadores, como en el caso de los embutidos, que es la salchicha, los jamones, con ello están produciendo cierta afectación al ser humano, dañándonos por la vía de la omisión gubernativa. Es decir, no están cuidando la salud del consumidor, sino que están buscando que pueda realizarse la actividad del productor y distribuidor de este tipo de alimentos para que generen ahora sí que impuestos al gobierno. Y con ello nos acortan nuestra vida, nuestra perspectiva de vida, nuestro proyecto de vida, reduciéndonos significativamente. Todos estos alimentos contaminados que se les permite de alguna forma su distribución y comercialización, con ellas, con ello, el gobierno está afectando de atención y entre una realidad alterna y les pido que si tenemos algunas preguntas la dejemos al final. Ahorita les pido me permitan exponer. La situación es que el gobierno, al omitir su actividad de protección y de seguridad a la población en materia de alimentos, pues nos está cortando nuestra perspectiva de tiempo de vida. Pero no nada más nuestra perspectiva de tiempo de vida, sino que también está generando que las personas sean estériles, la esterilidad humana, a través de los alimentos. Entonces, como vemos, la intención de estos gobiernos también puede ser tener una finalidad distinta, como es el de generar población que esté económicamente activa, que produzca más. Entonces, la regulación de los alimentos nos permite a los gobiernos para que
su población permanezca durante más tiempo económicamente activa, reduciendo al final, al principio de la vida y al final del proyecto de vida, su productividad. Esto va a impactar sobre la situación de los sistemas de pensiones o pensionarios a niveles nacionales e internacionales. Por ello es que es tan importante para los gobiernos tener biogobierno, que es sobre la vida de los seres humanos en general, en colectivo y en particular en cada individuo. Así tenemos la producción, ahora sí que para cuestiones estadísticas, dividida entre la producción femenina y la producción económica masculina. Y debemos hacer una separación entre edades. Pero para ello, pues estamos viendo que nuestros alimentos están siendo alterados y también contaminados artificialmente con productos como son el clenbuterol en el ganado, como es las hormonas en el pollo, y esto genera algunos cambios en el impacto en el desarrollo del ser humano, y pues tenemos cuestiones como estas que hemos planteado. Entonces, tan importante es entonces el tratar de gobernarlo. La gobernanza de estas producciones, como es demasiada la cantidad de personas que producen, podría ser muy bien regulado por el derecho informático, obligando a que todos los productores, distribuidores de alimentos estén ahora sí que capturando en un banco de datos desde el lugar de producción hasta su distribución lo que es los alimentos. Y también el sistema informático y las tecnologías ahora son sometidos en laboratorios precisamente con herramientas informáticas. Desde ahí, el propio sistema informático analiza la calidad de los alimentos y así nuestros gobiernos pueden tener un mejor control sobre ellos. Y claro, eso es felicidad humana, ¿no? El evitar enfermedades y padecimientos en la población en general y en la población en lo individual. Esto nos genera una mayor calidad de vida en el individuo y en la sociedad. Y claro, el evitar la molesta y esterilidad humana, que a muchos no les es placentero el vivir sin tener el derecho de poder generar vida. El derecho informático y seguridad alimentaria entonces es trascendente para el gobierno en el ser humano, pero recuerden, estamos buscando la dignidad del ser humano en los tres campos, que es en el campo de la informática, en el campo del derecho humano a los alimentos y en el campo del biogobierno. Entonces, tanto en el gobierno informático como en el gobierno alimentario, tendríamos una convergencia en la cuestión de alimentos. Protección de datos personales, entonces, en la materia de la gestión de información alimentaria, pues implica que cuando vamos al supermercado ya tenemos ahí registro de qué alimentos estás adquiriendo desde el momento mismo que tienes tu tarjeta, que pones tu tarjeta electrónica. Desde ese momento ya hay un registro de qué alimentos te gusta a ti comprar, tus preferencias alimentarias, que los biorritmos, los datos digitales les permiten a los expendedores de alimentos saber cuáles son las preferencias de un determinado grupo social y de sus consumidores. Estas son las preferencias. Por ahí ya tenemos una imagen de lo que es el gobierno alimentario desde el gobierno digital, en estas empresas de los supermercados. Entonces, ellos ya pueden saber qué alimentos, qué productos comprar para expenderlos al público. El derecho informático y seguridad alimentaria, entonces, también nos puede generar responsabilidad civil. Si nosotros hacemos mal uso de esos datos que hemos capturado, de esos bancos de datos que hemos capturado, están regulados en México por la ley de datos personales en manos de particulares y está prohibido que puedan comercializarse.
Por eso es que los hackers pueden comercializar estos datos y se dedican a ello. Incluso se habla de que los hackers son financiados por las propias empresas nacionales e internacionales para poder comercializar en el mercado negro, pues, los datos personales de sus clientes. La responsabilidad civil y penal en casos de incidentes cibernéticos que afectan la seguridad alimentaria. Entonces, todos nosotros tenemos ya datos en el ciberespacio que han sido comercializados por los hackers, por los grupos en el poder de los restaurantes, de los supermercados. Entonces, todos esos datos ya los tienen en mayor parte de la población. Están ya capturados. Hay propiedad intelectual y biotecnología en la producción de alimentos, como vemos, pues ahora con los alimentos transgénicos, cada institución que los genera tiene un patente sobre ellos, lo registran y nadie puede producir ese alimento con esa modificación genética que ellos han hecho para producir más alimentos o más grandes alimentos o que tengan más cuerpo o que puedan alimentar a más personas con los alimentos o que generen, que sean inmunes a cierto tipo de enfermedades, ese tipo de alimentos, desde los vegetales hasta los ganados, ya sea aves de corral, ya sea ganado caprino, bovino, porcino, todos ellos pueden ser sean alterados genómicamente y la mayor parte de las especies animales ya han sido afectadas por esta alteración genómica. La bioética y la seguridad alimentaria. Los principios de bioética fundamentales y su aplicación en la producción y consumo de alimentos se deben regular principalmente por lo que es la dignidad humana, pero no únicamente la dignidad humana, porque esto de los derechos humanos nos ha encerrado los derechos ambientales y los derechos animales. Entonces ahora debemos comprender también lo que es los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos el derecho humano a las tecnologías. Y tenemos un desarrollo esencial en que es de los derechos de los robots. Entonces, ya hasta los robots tienen derechos aquí. Entonces, tenemos derecho al medio ambiente, derecho a los animales, derecho de los seres humanos y derechos de los robots. Entonces, el ser humano es propenso a estar siempre generando algún tipo de conductas que son dañinas. Pensaríamos que pues nada nos afecta de que una persona golpea a su robot, pero resulta que estos tipos de conductas se van agravando conforme van practicándose y van generando un trastorno de antisociedad en el ser humano. Este trastorno que se está llevando a cabo se va quedando y generando una conducta cada vez más agresiva. Esto es una cuestión de seguridad pública y seguridad sobre la sociedad que se está gobernando. Entonces, es necesario que los gobiernos regulen tanto la violencia sobre los robots como sobre los animales. Entonces, es gradual, va aumentando poco a poco, buscando la indefensión de la víctima. Entonces, un robot puede ser víctima de violencia de un ser humano. Un animal puede ser víctima de la violencia de un ser humano. Y pues claro, el medio ambiente es víctima de nuestra violencia. Hay personas que son pirómanos, que por el gusto de destruir, prenden un bosque. Y hay otras personas que les gusta destruir a otro ser humano con el simple afán de sentirse poderosos frente a un ser victimizado. Ética en la investigación alimentaria y la protección de los derechos del consumidor. Entonces, no se tiende a la intención de gobernar únicamente. Entonces, tenemos una intención de un gobierno arbitrario, un gobierno totalitario y dictatorial frente a un buen gobierno. El buen gobierno debe buscar la protección del derecho humano, de los seres humanos, pero también del medio ambiente, también de los animales y también de las tecnologías, porque el ser humano es tendente a crear las víctimas. Estamos viendo a las tecnologías como víctimas, pero también es al revés.
¿Por qué? Porque el ser humano no únicamente convierte a la tecnología en víctimas, sino que convierte a la tecnología en medios para victimizar. Es como el hombre que utiliza un cuchillo, en lugar de utilizarlo para seccionar sus alimentos, lo utiliza para agredir, para matar a otro ser humano. Entonces, la herramienta no es culpable de la acción que con ella se realiza, sino el ser humano que está realizando la utilización de esa herramienta. Pues bien, las tecnologías son una herramienta, pero también es peligroso dejar un cuchillo en una mesa y es peligroso que el ser humano adulto debe tener ese instrumento, por ser peligroso por sí mismo, a resguardo para que no sea tomado por una persona que carece de entendimiento. Es decir, los niños o las personas afectadas en sus capacidades intelectuales. Entonces, tenemos a estas personas con algún tipo de padecimiento o por la deficiencia en el desarrollo cognitivo por su temprana educación. Entonces, estos sujetos pueden hacer mal uso de aquella herramienta por desconocimiento, pero el responsable de aquel daño va a ser la persona que lo tiene a su resguardo, que es el garante de la protección de la salud de otro. Entonces, tenemos que proteger a la sociedad de nuestras propias herramientas, lo que tenemos bajo nuestro cuidado y protección. Entonces, si utilizamos la tecnología para agredir o con ella por nuestra negligencia del deber de cuidado, se causa daño a otro, tenemos la obligación de resarcir, de reparar el daño a la persona que haya sido dañada por nuestra negligencia y por la tecnología o herramienta que nosotros estamos utilizando. Estos son principios generales de derecho. Nadie tiene derecho de dañar a otro, o bien tu libertad llega hasta donde llega el derecho del otro. En el caso de México, análisis del mercado legal mexicano en materia de seguridad alimentaria, derecho informático y bioética. Pues bien, la corrupción en México podría ser causa de un grave daño a la población. Podrían estar muriendo los seres humanos debido a negligencia de gobernar. Entonces, esto está regulado por las leyes anticorrupción. Y si una persona que no está realizando su actividad como gobernante y en lugar de ponerse a vigilar las cuestiones de alimentos y la seguridad alimentaria y descuida su labor por irse a alguna otra actividad durante horas laborables y que se ocasiona un grave daño, pues él sería responsable administrativamente, civilmente y penalmente del daño que se ocasione, similar a una persona, a un guardavías, que si a este guardavías lo ponen en ese lugar, en los cruceros, para que haga el cambio oportuno de vía cuando están dos trenes llegando a la misma intersección y así no ocurra una catástrofe. Si este guardavías se duerme o se va, entonces él es el responsable del accidente que se ocasione. Así, en los faros, también en el alta mar, también el responsable del faro es el que le da dirección a los barcos. Entonces, si él se duerme, pues puede ocasionar también un daño. También sucede con la aviación. Las personas que se encuentran en los aeropuertos también deben estar dándole ahora sí que vialidad a los aviones. Y si ellos se duermen, el daño que se ocasione, ellos son los responsables. Bueno, como vemos en estos ejemplos, también es responsabilidad entonces de las personas que están ocupándose del gobierno de los alimentos. Pero ahora tenemos a otro individuo, a otros grupos de individuos que están monitoreando los sistemas de información en tiempo real. De tal forma que si alguien incumple con la legalidad o con la información de dar los avisos, inscripciones y demás en los sistemas de informática gubernamentales, el analista de aquel sistema puede detectarlos en tiempo real, antes de que ocasionen daño. De tal forma que si no advierte, él puede estar
ocasionando su propia responsabilidad administrativa, penal y civil. Estudios de casos prácticos de rastreabilidad de alimentos contaminados, es lo que comentábamos, ciberataques al sistema de información alimentaria. Bien, en el caso de México tenemos un producto que se llama aguacate. Resulta que la producción del aguacate está regulada por los sistemas de salud, por los sistemas agropecuarios, por demás sistemas. Pero resulta que en el camino, en la transportación o en el lugar de producción son atacados por la delincuencia organizada, de tal forma que los productores pierden o los transportistas pierden el producto. Y esto ha dado lugar, por una parte, a que en el mercado negro se esté vendiendo a bajo precio el aguacate y por otra parte se está dando lugar a que en el mercado formal el aguacate tenga un precio mucho más alto. Lo estoy poniendo de ejemplo nada más en el caso del aguacate, pero igual nos resulta con el tomate, igual nos resulta con las fresas, igual nos resulta con los plátanos, con todo tipo de alimentos. No voy a excluir que también en el caso de las lavadoras, en el caso de los refrigeradores, en el caso de todas estas tecnologías de laptop y demás, está sucediendo. Entonces, todo esto debe ser monitoreado en tiempo real para que se evite haciendo cruces de información por los investigadores de prevención de delitos en las policías cibernéticas. La metodología, revisión bibliográfica, se realiza una exhaustiva revisión de literatura académica, normativa y jurisprudencia nacional e internacional para poder ir recabando lo que es el bloque de legalidad. Análisis documental, bueno, necesitamos mucha información, documental oficial, informes y estudios relacionados con el tema. La entrevista, se podría realizar entrevistas de expertos en la materia y en las ramas de la producción, como funcionarios públicos, académicos, representantes de industria alimentaria y organizaciones de la sociedad civil y, claro, de la informática. Estudios de casos, seleccionar casos prácticos relevantes para ilustrar los conceptos teóricos. Esta es sugerencia. Conclusiones y recomendaciones en este tipo de casos. Se presentarán las principales conclusiones de la investigación y se podrán recomendaciones para fortalecer el marco legal. ¿Por qué? Porque lo que estamos ahora exponiendo es una masterclass. Nosotros no estamos aquí poniendo artículos porque estamos poniendo lo que debe ser. El derecho no es lo que es. Lo que es se llama ley. El derecho explora las circunstancias que deben ser reguladas por el derecho, el deber ser del derecho, cómo debe ser, qué debe regular, cómo debe regular. Eso es lo que estamos tomando aquí. Nosotros estamos tomando una perspectiva o exponiéndolo desde mi parte, una perspectiva para que ampliemos nuestros campos de visión como juristas y como especialistas en informática o en otras materias. Los posibles ejes temáticos para profundizar pues vienen desde la ciberseguridad alimentaria, análisis de las amenazas cibernéticas, a cadena de suministros de alimentos y las medidas de protección necesarias. Pues vemos entonces que un criminal va a buscar los alimentos más vendidos. ¿Para qué? Pues para secuestrar datos. ¿Por qué? Porque cualquier empresa tiene la obligación de resguardar su banco de datos. Y también pues, sus sistemas de información y sistemas de producción y sistemas de regulación que utiliza para llevar su contabilidad, para capturar las ventas, para llevar control de su bodega, de su producción y de sus proveedores y de sus egresos. Entonces, todo esto es secuestrado por los hackers y después no se los regresan y no le autorizan el regreso de la administración de su sistema informático, sino les entregan unas grandes cantidades de sumas de dinero. Es por eso que es importante el llevar un buen control sobre esto. Imaginen ustedes, puede tener productos en camino, pero depende de su sistema informático para el pago, para las transferencias bancarias que pueden ser hackeadas, que pueden ser vaciadas por los hackers.
Entonces, el alimento ya está en sus patios, pero resulta que hizo el pedido, pero no puede recibirlo porque no tiene forma de cubrir el pago. Entonces, ¿a quién se impondría la pérdida de aquel alimento si es perecedero? Al dueño del supermercado o al transportista o al productor. ¿Quién deberá absorber esas pérdidas? Inteligencia artificial y seguridad alimentaria, el uso de algoritmos y datos masivos para mejorar la gestión de seguridad alimentaria. Pues es necesario los algoritmos, pero también códigos especiales para que los gobiernos tengan un mejor control de sus sistemas informáticos y que sepan quiénes pueden administrar sus datos. Ética en la experimentación con alimentos. Pues como lo hemos expuesto, la producción de alimentos genéticamente modificados afectan a la especie humana, y no únicamente a la especie humana, sino que también a las especies animales que de ellos se alimentan y a otros tipos de especies, incluso microscópicas. Por ello es necesario regular lo que es la experimentación con los alimentos, y esta experimentación también puede ser regulada a través de los sistemas informáticos y no encontrar por ahí especies animales experimentales vagando por nuestras ciudades, nuestras urbes, nuestras selvas, nuestros campos o nuestras montañas. Acceso a la información alimentaria y transparencia. El derecho de los consumidores a conocer el origen, las características de los alimentos que consumen. Es nuestro derecho y, sin embargo, como consumidores no estamos tomando en nuestras manos esta forma de participación en la democracia. La democracia no es únicamente la democracia electoral, sino la participación de la regularidad de la convivencia y la interacción social. El comercio la producción y comercio, distribución y adquisición y consumo de los alimentos es una cuestión de política, es una política alimentaria y debemos participar. En México, conforme al artículo 25 de la Constitución Federal, donde se regula los proyectos de nación. En esos proyectos de cómo queremos que durante 6 años sea gobernado nuestro país y ver, ahora sí, que los huecos, las deficiencias y las potencias que tengamos de oportunidad en la cuestión de gobernabilidad y donde debemos democráticamente participar para formar estos proyectos. Este esquema es un esquema general que puede ser adaptado y profundizado según tus intereses y los requerimientos de tu exposición de tu proyecto. Recursos adicionales. Organizaciones internacionales como son la FAO, la OMS, la Codex Alimentarios, legislación mexicana, el FPI-ORPI, Ley General de Salud, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, los bases de datos como datos académicos como Scopus, Web o Science, Joint Scholar. Estos pueden darnos datos que podemos utilizar. Fundamentos jurídicos para regulación de tecnología en la producción y distribución de alimentos en México. Pues ahí tenemos la Ley de Salud en México. Juntos con las normativas complementarias, establecen un marco jurídico sólido para regular el uso de tecnologías en la producción, transporte, almacenamiento y distribución de alimentos. Este marco legal busca garantizar la seguridad alimentaria, la protección de la salud pública y cumplimiento de los estándares de calidad. Como lo vemos y como lo hemos comentado hace un momento, estamos con la cuestión de la seguridad pública, está interrelacionada con la cuestión de seguridad alimentaria, de tal forma que los sistemas informáticos que se proporcionan a las policías, también, tanto la policía digital como lo que es o cibernética, como lo que es la policía preventiva, ellos tienen tareas de vigilancia en este sistema, de tal forma que pueden encontrar en los sistemas de transporte, ahora sí que transportes automotores no autorizados por el transporte de alimentos y que pueden estar contaminando los alimentos porque fueron transportados en forma ilegal. El transporte es también una actividad económica preponderante que es muy redituable. Y por ello, muchas personas buscan ahora sí que eludir el control gubernamental para la cuestión de la sanidad alimentaria, para transportar de forma más barata
o conseguir altos ingresos, brindando un servicio de baja calidad en la transportación de ellos o contaminándolos, dañando a los consumidores finales. En esto, la Ley General de Salud es el principal instrumento que regula las actividades relacionadas con la salud en México. En ella se establecen los principios generales para la protección de la salud, así como las normas específicas para la producción, almacenamiento, distribución y consumo de los alimentos. Algunos de los aspectos más relevantes que regula la ley en la relación con las tecnologías aplicadas a la producción y distribución de alimentos son: seguridad sanitaria. Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los alimentos y los establecimientos donde se producen y comercializan. Control de calidad. Determina los procedimientos para garantizar la calidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena de producción y distribución. El registro de establecimientos obliga a los establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento y distribución de alimentos a registrarse ante las autoridades sanitarias. Es en este sistema, en estos registros informáticos, donde se puede llevar una mejor seguridad alimentaria, una mejor seguridad de tipo informático por nuestros gobiernos. La vigilancia, llevando a cabo lo que es la vigilancia sanitaria a través de medios informáticos. Establece las atribuciones de las autoridades sanitarias para realizar inspecciones y verificar el cumplimiento de la normatividad. Esto es cuando hablamos de que deben reaccionar en un tiempo, ahora sí que más corto posible, de inmediato, casi en automático. Deben reaccionar ante la presencia de un riesgo a la salud por alimentos contaminados. Vigilancia sanitaria. Establece las atribuciones de las autoridades sanitarias para realizar inspecciones y verificar el cumplimiento de la normatividad. Pues esta reacción es precisamente esta vigilancia sanitaria. Es la facultad que tienen nuestros gobiernos de poder, ahora sí que, intervenir en los lugares donde se encuentren los alimentos y confiscar los alimentos y también, pues, poner sellos de clausurar las negociaciones, los transportes de este tipo de alimentos contaminados. Es regulado en México por una ley federal, pero bueno, tratándose de seguridad pública y de seguridad alimentaria, está regulado en los 3 niveles de gobierno, y los 3 niveles de gobierno pueden intervenir para regular y sancionar las conductas que atenten contra la sanidad de la población, y principalmente en la distribución de alimentos. Sanciones. Definen las sanciones administrativas y penales aplicables en caso de incumplimiento de la ley. Entonces, cuando vemos este tipo de actividades de contaminación de alimentos y que sean detectadas oportunamente, pueden ser evitadas por una policía cibernética, pero también pueden ser evitadas conductas más graves, esto es, encontrando a los transgresores de la ley delincuentes, en el caso casi en flagrancia, que es oportuno un control informático de todos estos momentos del proceso de producción y distribución de alimentos hasta la adquisición del consumidor final. Normas oficiales mexicanas. Hay algunas normas que regulan en todos estos aspectos. Como son las normas, son disposiciones técnicas. Las no son disposiciones técnicas de carácter obligatorio que establecen las especificaciones, los métodos de prueba, términos y definiciones, así como los criterios en procedimientos, requisitos y características que deben reunir los productos, los procesos, servicios y métodos de producción y consumo. Precisamente estos procesos deben estar informados previamente a las autoridades sanitarias y deben estar informados también a las autoridades hacendarias y a las autoridades que controlan ahora otro tipo de actividades, como son las actividades terroristas, porque los alimentos pueden dar lugar a actividades terroristas. En el ámbito de la seguridad alimentaria existen diversas normas que regulan aspectos específicos, como la norma 251, la SCA 1/2009, prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas, suplementos alimenticios,
Estas normas establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos dedicados a la elaboración de alimentos y bebidas. Pues resulta que en la elaboración de bebidas tenemos una tremenda sobreexplotación de los pozos acuíferos para la extracción del agua subterránea. Esto también interviene otro tipo de autoridades, como es la Conagua, que regula en México la extracción precisamente de los acuíferos. Y pues es en beneficio de la alimentación. El agua es un elemento de alimentación, básico de alimentación del ser humano. Sin ella no hay vida, ni del ser humano, ni de las especies vegetales y animales. Por lo tanto, el gobierno debe gobernar con toda prioridad el uso, aprovechamiento de las aguas, de las aguas subterráneas, las aguas potables subterráneas y las aguas potables rodantes o aforadas, para con ello gobernar lo que es la salud pública, porque pueden estarse distribuyendo agua que no sea potable. La norma 127 de la Secretaría de Salud, también a uno de 1994, Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano. Esta norma establece los límites permisibles en la calidad, los tratamientos a los que debe someterse el agua para su potabilización. De tal forma que las empresas dedicadas, acá en México tenemos empresas de distribución privada, empresas privadas de distribución de agua, a los cuales se les ha licitado el servicio de agua con unos tipos de empresas paramunicipales con inversión pública y privada para la distribución del agua, que está regulada por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se le otorgan a los municipios, que es el nivel más cercano a la población, el uso, lo que es la distribución del agua potable. Entonces, estas empresas pues son paramunicipales y ellos se dedican a la distribución del agua y deben ser reguladas en la calidad y los tratamientos que deben someterse para la potabilización, pero también tenemos empresas que se dedican a la venta del agua embotellada. Esto es una gran industria. Y no olvidemos tampoco a las cervecerías que utilizan el agua potable para la producción de ese producto de bebida tan consumido en México y en el extranjero, la cerveza. Y es mucha cantidad de agua que utilizan en su proceso, tanto para la higiene de sus embotellados como la producción de sus envases y la producción además del propio líquido que se expende. Entonces nos venden agua tratada con algunas otras sustancias que endulzan o carbonizadas, carbonatadas, perdón, no carbonizadas, carbonatadas, como es la Coca-Cola también, los empresas de refresqueras, todos ellos están utilizando el agua. La compran a bajo costo y nos la venden carísimo. Entonces, en eso se es regulado también por el gobierno mexicano y debe serlo, o también una prioridad de gobierno de los gobiernos, lo que es el gobernar el agua potable como un elemento alimentario primario, necesario e indispensable para la vida humana. Otras normativas relevantes, además de la Ley General de Salud y las normas mexicanas, existen otras normatividades que complementan el marco jurídico para regulación de las tecnologías de la producción y distribución de alimentos, como son la Ley Federal de Sanidad Vegetal, regula la producción, importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales. La corrupción gubernamental nos afecta gravemente porque permite que se importen alimentos contaminados o que no reúnen los estándares de calidad que ha establecido el gobierno mexicano. Pero también tenemos grandes problemas cuando es la exportación de alimentos, la exportación de los alimentos producidos en México y que las otras naciones, como son los Estados Unidos, donde se exporta mucho por parte de México, no permiten la importación hacia Estados Unidos de México de ciertos productos porque se ha encontrado que no reúnen la calidad que requieren los Estados Unidos o que no cumplen con los requerimientos de sanidad. Ley Federal de Sanidad Animal regula la producción, importación, exportación y tránsito de animales y productos de origen animal. El tránsito tanto de productos de animales como vegetales puede llevar consigo también enfermedades
enfermedades que padecen los productos vegetales, frutales o animales, y al momento de que se trasladan de un lugar a otro, pues llevan la enfermedad a nuevos territorios. Y esto se trata de evitar, y podría hacerse de una mejor forma con un sistema informático adecuado, donde se estén recabando los datos desde el lugar de producción hasta el lugar de comercialización de estos, de estos vegetales, de estos animales, de estas frutas. La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible promueve el derecho a la alimentación adecuada y establece las bases para garantizar la seguridad alimentaria. Desafíos y tendencias. La rápida evolución de las tecnologías plantea desafíos para la regulación de la seguridad alimentaria. Algunos de estos desafíos incluyen nuevas tecnologías, el desarrollo de las tecnologías como la nanotecnología, que también puede darnos lugar a la contaminación de alimentos y de seres humanos, a la genética del ser humano y de los alimentos, como lo hemos estado platicando. La biotecnología. La biotecnología, pues, es la introducción de sistemas artificiales en los cuerpos, tanto vegetales como animales. La biotecnología puede afectar gravemente el genoma de seres humanos, de animales y de vegetales en forma irreversible, y enfermando a los seres humanos y dañándoles en su vida, y también contaminando los centros acuíferos. Entonces, todo ello debe ser combatido por nuestros gobiernos, y por ello, todo lo que es la ciencia, la experimentación sobre esto de las nuevas tecnologías, debe estar supervisado por el gobierno, desde el lugar de experimentación, con todos los detalles, desde el momento que se realiza el proyecto hasta que se autoriza por nuestros gobiernos, para que no produzcan enfermedades al ser humano, a los animales y a las especies vegetales. Entonces debemos cuidarnos y debemos cuidar también a las especies animales y vegetales. Imaginen ustedes que se distribuya un solo elemento, como sucedió en México, con un paquete de varillas que fueron radioactivas. Este paquete de varillas habían sido contaminados en los Estados Unidos por una explosión de una experimentación de una bomba atómica. Esto, pues resulta que esos materiales se trajeron a México, y esos materiales estaban contaminados. Este es un ejemplo, pero también hay otro. Un ejemplo fue la compra clandestina en el estado de Tamaulipas de un aparato de radiografías, pero que no sabían utilizarlo. Entonces el gobierno lo compró, pero se le olvidó también capacitar a personas que pudieran utilizarlo. De tal forma que cuando llega este aparato de radiografías acá a Tamaulipas, pues lo ponen en la bodega. Pero ese aparatito, pues tenía en sus componentes algunos productos contaminantes con energía radioactiva. Pasa el tiempo y ese aparato, pues, ya se queda obsoleto, y se lo regalan a una persona que se dedica allí a hacer el aseo en el lugar del hospital donde se había guardado en la bodega, y se le dice: te lo regalamos, hombre, llévatelo para que lo desmontes. Esta persona, como no sabía para qué servía, pues dijo: o sea, yo lo voy a llevar al reciclaje, y lo lleva al lugar, bueno, empieza a desarmarlo y lo lleva ya desarmado al lugar donde se vendía la chatarra. Se lo adquieren, y posteriormente esa chatarra pues la venden a un lugar donde se funde y se producen varillas. Estas varillas pues resultaron contaminadas, y esto es porque esas varillas de pronto las enviaron a Estados Unidos y pasaron por un campo donde podían detectar la radioactividad, y al detectarlo empezaron a sonar las alarmas, y resulta que la varilla estaba contaminada. Buscaron el origen de la contaminación y, bueno, se tardaron un buen tiempo, pero de tal forma que muchos de los productos que se encontraron se pudieron resguardar. Sin embargo, la persona, cuando iba a llevar el material a la chatarrería,
pues resulta que allí iba en la calle, se iban cayendo pedazos de aquel aparato, y pues las personas que se enfrentaron a estos pequeños residuos que fueron encontrados en las calles por personal especializado, pues resultaron afectados en su salud. Entonces veamos qué tan interesante por estos ejemplos, que es importante que todas estas experimentaciones, todo este tipo de equipos tecnológicos sean monitoreados en un tiempo real para que no ocurra esto, y que si son sustraídos de los lugares donde están resguardados, sean responsabilidad de una persona determinada. Claro, esto no se hizo público. ¿Por qué? Porque no podían imputar responsabilidades. Y pues sí, se enfermaron gravemente. La persona que pues era el conserje del hospital y que vendió, tanto el personal que también fue afectado por los que manipularon en el lugar donde se vendía la chatarra. Entonces veamos que pueden ocasionarse daños terribles si no sabemos manejar lo que son los residuos tecnológicos, los residuos que deja la tecnología y la informática. Seguridad cibernética. La protección de los sistemas informáticos no únicamente es el sistema y guardar la seguridad del software, sino también de todo lo que es el equipo material donde se resguarda tu laptop, la computadora de mesa, tus celulares, las baterías de ellos, que son altamente contaminantes, ¿dónde se resguardan? Todo ello debe ser vigilado por nuestros gobiernos, porque con uno solo elemento se pueden contaminar millones de litros de agua y pueden generar ahora sí que enfermedades al ser humano. La seguridad cibernética, entonces, no nada más son los elementos, los elementos no materiales, sino también los elementos materiales. La protección de los sistemas informáticos utilizados en la producción y distribución de los alimentos, entonces, deben ser severamente o estrictamente vigilados. ¿Con qué se administra la informática en la cuestión de producción y distribución de alimentos? ¿Qué se hace con ellos desde que llegan hasta que se desechan? Para prevenir ataques cibernéticos que pueden comprometer la seguridad alimentaria. Conclusión. El marco jurídico mexicano para regulación de las tecnologías en la producción y distribución de alimentos es sólido y se encuentra en constante evolución. Sin embargo, es necesario seguir adaptando la normativa a los nuevos desafíos planteados por la innovación tecnológica y el comercio globalizado. La colaboración entre autoridades sanitarias, industria alimentaria y académica es fundamental para la seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores. La evolución constante de las normas ante los avances tecnológicos, amplificando el análisis. El papel de las normas oficiales mexicanas especifica, como es especificidad y detalles. Las normas mexicanas ofrecen un nivel de detalle técnico que regula la etiquetación de alimentos, los aditivos permitidos, los límites máximos de residuos de plaguicidas, etc. Actualización constante. Las normas mexicanas se revisan y actualizan periódicamente para adaptarse a los avances científicos y tecnológicos, a las nuevas tendencias del mercado, los desafíos emergentes y tendencias regulatorias. Agricultura de precisión. El uso de drones, sensores y análisis de datos para optimizar la producción agrícola plantea desafíos en cuanto a la protección de datos personales y la privacidad. Edición genética. La técnica CRISPR y otras herramientas de edición genética abren nuevas posibilidades de la producción de alimentos, pero también generan preocupaciones éticas y regulatorias. Los alimentos ultraprocesados. La creciente popularidad de los alimentos ultraprocesados requiere una regulación más estricta en cuanto a su etiquetado y composición. El comercio electrónico de alimentos. La venta de los alimentos a través de las plataformas digitales plantea desafíos en términos de la seguridad alimentaria, trazabilidad y protección del consumidor. Sobre todo porque a través de esto, que es el comercio de alimentos en las plataformas digitales, por las redes sociales, puede traer consigo la venta de alimentos contaminados, de alimentos ahora sí que clonados, ¿no? Que no son auténticos, alimentos adulterados, desde de las bebidas alcohólicas hasta cualquier tipo de alimentos. Y esto es un riesgo para la salud. La importancia de colaboración multidisciplinaria.
Tanto esto es un riesgo de la comercialización que puede ser gobernado por la informática, desde la policía cibernética, que es la encargada de estar vigilando que la venta por redes sociales a través de la informática, estar vigilando constantemente y ante cualquier alerta que se le dé por la población a través de llamadas anónimas o a través de llamadas o denuncias públicas o directas, a través de ellas se activa en el menor tiempo posible la protección de la población y de la salud pública, mandando en el tiempo más corto posible una reacción con personal especializado, como era el caso que les comentaba hace un momento, donde llegaron estas varillas contaminadas por radioactividad. La importancia de colaboración multidisciplinaria, la interacción entre diferentes disciplinas, la regulación de las tecnologías en la producción, distribución de alimentos, requieren la colaboración de expertos en derecho, en ciencia, tecnología, salud pública, economía, claro, informática, participación de actores involucrados. Es fundamental la participación de productores, distribuidores y consumidores, la academia y gobierno en elaboración y actualización de las normas de la producción, el uso de las herramientas tecnológicas en esta gobernanza sobre la cuestión alimentaria. Algunos ejemplos concretos de regulación en México: la trazabilidad de los alimentos por la norma mexicana 243 de 2009. Establece los requisitos para identificación y trazabilidad de los alimentos, que lo permite rastrear un producto desde su origen hasta el consumidor final en caso de algún problema de seguridad alimentaria. Etiquetado de alimentos: las normas establecen los requisitos para el etiquetado de los alimentos, incluyendo la información nutricional, los alérgenos y las declaraciones de propiedad saludables. Recuerden, los cancerígenos nos protegen y los protege estas reglas, estas normas. Entonces, si vemos que alguno de estos alimentos contiene leyendas de que son cancerígenos, pues debemos evitar. En el caso de los alimentos, pues, si no se etiquetan, debiendo ser etiquetados, son ya infracciones. Y si cometen con ello algún daño, pues estos, ya sea el productor, el que lo vende, quien lo transporte, puede estar sujeto a responsabilidades de tipo civil, penal y administrativo, sin que se excluyan mutuamente. Es decir, puedes cumplir tu responsabilidad civil, pero no vas a excluir la responsabilidad penal. Puedes cumplir tus obligaciones administrativas y las sanciones administrativas, pero esto no te excluye de la responsabilidad penal, porque entonces tendríamos muertes, es decir, homicidios culposos. Entonces sí debemos tener mucho cuidado con ello, tanto como productores, como distribuidores, como transportistas de alimentos. Etiquetado de alimentos: residuos de plaguicidas. Existen límites máximos de permitidos de residuos de plaguicidas en los alimentos, establecidos en las normas correspondientes. También de desechos industriales. Conclusiones y recomendaciones: necesitamos flexibilidad y adaptabilidad. La regulación debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos, pero al mismo tiempo debe garantizar la seguridad alimentaria y la protección de la salud pública. Enfoque preventivo: se deben promover las medidas preventivas para evitar problemas de seguridad alimentaria, con la implementación del sistema de gestión de calidad y la capacitación del personal. Entonces ahora no únicamente debemos tener personas que se dediquen en cada tipo de negociaciones a la vigilancia de los sistemas informáticos en materia fiscal, en materia administrativa, en materia de lavado de dinero, de prevención del lavado de dinero, sino que también debemos tener personas capacitadas en materia de la protección a la salud en cuestiones alimentarias. Y el gobierno, pues también debe exigir que sean capacitadas las personas que se encargan del monitoreo, auditoría de los sistemas informáticos, que es en estos tipos de establecimientos, desde el que produce, el que transporta y el que hace la comercialización de los productos para la alimentación del ser humano y también animal. Participación ciudadana: es fundamental involucrar a los consumidores. Ahora sí que hacer una sensibilización
en la toma de decisiones sobre la regulación de los alimentos, la producción, el transporte y la comercialización, garantizando así que sus intereses sean representados adecuadamente. Cooperación internacional. La seguridad alimentaria es un problema global que requiere una cooperación internacional efectiva para establecer estándares comunes y facilitar el comercio de los alimentos. Recordemos que hay aún especies que no son especies explotadas y productos de corral. Es decir, no únicamente están los animales domesticados, sino y las especies vegetales que han sido domesticadas por el ser humano, sino que aún tenemos muchos productos que son comercializados, que son libres, como son los peces, las especies marinas que son comercializados, que pueden estar contaminados. También, pues los productos del campo, que también pueden estar contaminados y que requieren un monitoreo constante por parte de nuestros gobiernos. Estos, por ejemplo, son los que producidos en el espacio, en el mar abierto, donde pueden ser explotados por todos los países. Entonces, si entran a pescar en mar abierto para llevarlo a sus países, pueden estar contaminados estos productos. Y además, con lo que es la producción y la distribución internacional de alimentos, pues hacen que las empresas, las industrias alimentarias sean transnacionales. Y ahora sí que importación y exportación de los alimentos es una cuestión de índole internacional y global. Por eso el problema de los alimentos y la gobernabilidad sobre los alimentos y las tecnologías, pues nos interesan a todos y deben ser ahora sí que reguladas de una forma más popular, de una forma más democrática, con la intervención de todos, tanto gobernantes como gobernados y todos los estados de nuestro globo terráqueo. Entonces, con esto concluimos la exposición del día de hoy. Espero que les haya sido de su interés y bueno, este material se lo compartimos a través del instituto. Gracias por la oportunidad. Maestro, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto. Muchas gracias, doctor Apolinar, a esta presentación que usted viene realizando. Hay una pregunta que lo voy a poner en contexto. Ahora, post pandemia, en el momento que estábamos atravesando la pandemia, México, Perú, el tópico que usted toma, un tema muy, muy importante, vigente en estos tiempos. La pregunta en el contexto es el siguiente. ¿Cuáles serían los alimentos propiamente originarios, autóctonos de México, que en el contexto de la pandemia, ahora post pandemia, se prefería alimentos procesados industriales a el consumo de alimentos naturales, originarios, propiamente de México? Porque estamos hablando, ¿no? Cuestiones de hábitos de consumo, cuestión de una cultura alimentaria y muy, muy importante en lo que usted toca el tema de la seguridad alimentaria. Pero ¿cómo se trabaja el tema de la seguridad alimentaria a través de políticas públicas en México en relación a valorar, darle importancia, la magnitud cuando hablamos de nutrición sobre los alimentos originarios propiamente y aquellos que son alimentos procesados industriales? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro, por favor? Pues la verdad es que estuvimos bastante ocupados en el tiempo de la pandemia, porque nos sorprendió a todos. La pandemia, yo creo que esta sorpresa fue una cuestión extraordinaria que jamás se había presentado a nivel global en la historia de la humanidad. Además, pues trajo consigo la evolución en lo que es la implementación de los sistemas informáticos y de las tecnologías de la información a acelerar estos sistemas. Sin embargo, en la cuestión de prevención,
no estábamos preparados para una pandemia de tal envergadura. En el campo de la producción de alimentos y en el transporte y también en el campo de la comercialización de los alimentos. No estamos preparados ni como gobierno, ni como capitalistas, ni como productores, ni como comerciantes, ni como consumidores. Esto nos agarró también sin las herramientas adecuadas, como son las herramientas de informática, que ahora estábamos explorando el día de hoy en esta clase. Entonces, precisamente se trata de brindarle una utilidad a lo que es la informática y de lo que aprendimos en esta época posterior al COVID. El COVID fue una lección a la humanidad. ¿Qué pasó? Pues resulta que en México se limitó lo que era la salida a los lugares públicos, entre ellos pues los supermercados y los lugares donde teníamos la comercialización de alimentos. Esto trajo consigo un consumo más reducido de alimentos. Sí estuvimos resguardados en nuestros domicilios y los alimentos teníamos dificultad, o sea, íbamos con cubrebocas, con guantes a los centros comerciales. Las personas que más sufrieron el embate de la enfermedad fueron precisamente las que tenían contacto con mucha población. Entonces, pues, las personas muy afectadas fueron los cajeros en los centros comerciales, las personas que se encargaban de las tienditas de la esquina, de abarrotes. Fueron muy afectados ellos en este tipo de enfermedades y no estábamos tampoco preparados en el sector salud para dar atención a tantas personas que padecían esta enfermedad. Los sistemas de informática no estaban establecidos en México para regular y para responder en un tiempo oportuno a la necesidad. Claro, florecieron en México lo que es el comercio a través de los medios informáticos, en las redes sociales y también pues lo que es las entregas a domicilio. Entonces tenemos ahí algunas empresas creadas, como es el Rappi, que empezó a tener mucha solicitud. Entonces, ellos se encargaban de llevar alimentos de los centros comerciales, pedidos a través de la vía telefónica o a través de su plataforma digital, llevar los alimentos hasta los domicilios. Salir lo menos posible del domicilio para evitar contagios. Esto hasta que se empezó a realizar la vacunación, que empezó a bajar del nivel del semáforo rojo al semáforo naranja y pasar al semáforo amarillo y finalmente al verde. Entonces se fue liberando poco a poco y pues sí, a través de los medios informáticos nos tuvieron informados precisamente con la utilización de este semáforo que estaba utilizando el gobierno federal, que al principio no le tomábamos aprecio, no lo entendíamos, y posteriormente empezamos a ver que pues se regulaba según el número de contagios por regiones, por ciudades, por estados, a nivel municipal. Entonces se iba liberando poco a poco cuando iba bajando el nivel de personas que estaban en los hospitales. Entonces nos sirvió las redes sociales y la informática para reaccionar, pero reaccionamos de una forma muy lenta y desgraciadamente perdimos a mucho de nuestra población. Generalmente se trata de personas con padecimientos crónicos o personas de la tercera edad. Entonces, sí, o sea, nuestra población se redujo dramáticamente y pues ahí vemos, por ejemplo, cómo se afecta por esto que es la gobernanza digital y cómo es el gobierno digital y cómo es el gobierno sobre el biogobierno, cómo debe gobernar también la cuestión de alimentaria y que, bueno, no murieron por falta de alimentos, murieron porque se encontraban enfermos. Entonces, la distribución de alimentos se llevaba en una forma muy metódica. Participaron auxiliando el ejército mexicano, el gobierno federal implementó este sistema para aquellas poblaciones donde no tenían alimentos porque se detuvo también la distribución
por entidades privadas. Entonces intervino así el gobierno a reforzar la distribución de alimentos, por lo cual no hubo padecimientos en ese sentido, hasta donde yo tengo conocimiento. Y pues finalmente evolucionó bastante el gobierno mexicano, evolucionamos los ciudadanos en materia de gobierno digital y la utilización de nuevas tecnologías, de la informática, y sí dio muchas oportunidades de nuevos negocios, nuevas actividades, el empleo a través de la red, ahora sí que los trabajos digitales también empezaron a despegar. Y bueno, ahora tenemos recientemente la regulación ya de estos trabajos que ha llevado a cabo la regulación y modificación de la Constitución para regulación de este tipo de empleos en México. Eso es lo que tenemos que comentar al respecto, maestro. Espero que haya podido aclarar algunos de los puntos que teníamos por ahí en pregunta. Muy bien, doctor Apolinar Rodríguez Rocha. El tema y el tópico que usted ha presentado el día de hoy es muy importante y trascendental para los países de esta parte del mundo, siendo muy importante allá en México cómo ustedes lo trabajan, cómo ustedes lo manejan. Tengo un amigo personal mexicano que él trabaja estos tópicos, estos temas, pero bueno, para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es una bonita oportunidad el haber escuchado esta ponencia y esta presentación. Lo importante que el día de mañana va a estar en todas las redes sociales, lo vamos a compartir por un mes y desde ya, ¿no? Conociendo ya su perfil profesional, la capacidad que usted nos está mostrando en tratar estos temas con cierto nivel de complejidad, así lo requiere el mismo título. Entonces, doctor, vamos a dar por clausurado este 52º Seminario Internacional que tuvo como título El plato digital, un análisis interdisciplinario sobre la interseccionalidad de la tecnología, la bioética y la seguridad alimentaria. La misma que estuvo a cargo por el doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Él ha tenido una presentación anterior, un poco siguiendo la que hoy día se ha presentado. Les invitamos a que puedan suscribirse al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, y ustedes el día de mañana van a encontrar ya este video para poderlo compartir, y también les vamos a hacer llegar a todos los suscritos vía formularios. Asimismo se va a compartir en los diferentes grupos de WhatsApp. Un abrazo muy fuerte, maestro, desde acá de Lima, Perú. Siempre un agradecimiento a ese trabajo maravilloso y a esa ponencia que usted nos ha regalado. Muchas gracias, doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Muchas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. La oportunidad que nos ha brindado en este año 2024, y esperemos poder colaborar con ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos para el año 2025. Igualmente a las personas que nos escuchan, un fuerte abrazo a la distancia. Y bueno, si queremos un mejor mañana, tenemos que trabajar en nuestro presente. Debemos estar cada día con la intención de que nuestras próximas generaciones tengan una mejor calidad de vida. Un abrazo y el mejor de los años. Hasta pronto. Definitivamente, doctor Apolinar Rodríguez Rocha, en el año 2025 vamos a trabajar. Un agradecimiento eterno a esta presentación, maestro.